Un universo enigmático, algo misterioso, criaturas de un modo de vida que ya no encontramos, individuos que alcanzaron cientos de años de existencia, gigantes que, según los relatos, deambularon por la Tierra en una época que despierta la curiosidad de muchos. Nos referimos, evidentemente, a la era prediluviana. La Biblia revela el periodo prediluviano en sus primeros capítulos, en el libro de Génesis. Según el texto bíblico, en la era prediluviana, la humanidad logró hazañas notables, pero también perpetuó una cultura marcada por el pecado. Entonces, ¿cómo era la rutina de las personas en esa época? ¿Qué hacían? ¿Qué sucedió en este mundo antes de la gran inundación? Eso es exactamente lo que exploraremos a partir de este momento en el vídeo. Con certeza, la primera familia prediluviana fue la familia de Adán. Después de ser expulsados del Edén, Adán y Eva se establecieron y tuvieron hijos e hijas. Como sabemos, el primogénito de esta pareja fue Caín. Sin embargo, Caín también quedó marcado como el primer asesino en la era prediluviana, al cometer el brutal homicidio de su propio hermano, Abel. Después de cometer este terrible pecado, Caín recibió una marca de Dios y fundó una ciudad en la tierra de Noud. Nombró esta ciudad en honor a su primer hijo, Enoc, siendo esta la primera ciudad mencionada en la Biblia. Contrariando interpretaciones que van más allá de las Escrituras, el texto sagrado aclara que el ser humano fue creado por Dios como un ser racional y moral. Esto significa que, aunque la humanidad experimentó un desarrollo intelectual a medida que adquirió conocimiento y perfeccionó tecnologías, no hubo una evolución de la especie, como sugieren algunas teorías científicas. Esto se hace evidente cuando examinamos los relatos bíblicos del periodo prediluviano. Como ya se mencionó, Caín, el primer ser humano nacido en la tierra, tenía habilidades suficientes para construir una ciudad. Sus descendientes, a su vez, dieron lugar a notables innovaciones, como Yabal, Yubel y Tubal-Caín. La sociedad prediluviana aprendió a vivir en tiendas, a criar ganado, a desarrollar el arte musical con instrumentos y a dominar la forja de herramientas con metales como el cobre y el hierro. Más adelante, en la época de Noé, la Biblia revela que él tenía las habilidades y los recursos necesarios para construir un inmenso arca, siguiendo instrucciones divinas. Por lo tanto, aunque la Biblia no proporciona muchos detalles específicos sobre este periodo, está claro que hubo avances significativos en el campo tecnológico y cultural en el mundo prediluviano. Muchos cuestionan la duración de la era prediluviana, pero la Biblia permanece en silencio sobre este tema. Sin embargo, numerosos estudiosos sugieren que el periodo entre la creación del mundo y el diluvio podría haber sido más largo que el resto de la narrativa bíblica. Se han realizado varios intentos para datar este periodo, pero ninguno ha arrojado conclusiones definitivas. La única fuente que ofrece alguna orientación cronológica sobre la era prediluviana es la genealogía presentada en el libro de Génesis, capítulo 5. Sin embargo, es improbable que podamos establecer fechas precisas basadas en ese registro, ya que ese no era su propósito principal. Las genealogías bíblicas se centran más en trazar linajes que en proporcionar una cronología detallada. Algunas de estas listas genealógicas pueden ser representativas en lugar de exhaustivas, lo que sugiere que puede haber lagunas deliberadas para resaltar a individuos de importancia significativa en la historia bíblica. Por ejemplo, en listas representativas, la expresión engendró indica que la primera persona es un ancestro del segundo, no necesariamente su padre directo. Esta aproximación está respaldada por otras genealogías bíblicas, y muchos eruditos creen que es plausible aplicarla a la genealogía de Génesis, capítulo 5. Basándonos en esta información genealógica de Génesis, capítulo 5, los estudiosos pueden al menos observar que los notables avances en el mundo prediluviano probablemente estaban relacionados con la longevidad de la humanidad. En ese periodo, las personas compartían un único idioma, y Dios permitía que vivieran durante siglos, lo cual desempeñó un papel fundamental en el avance tecnológico y en la transmisión del conocimiento. Existen interpretaciones alternativas con respecto a la longevidad de las personas que vivieron antes del diluvio, pero la visión más tradicional en el cristianismo se basa en una lectura directa del texto bíblico, afirmando que estos individuos alcanzaron centenas de años de vida. La Biblia relata que el estilo de vida pecaminoso introducido por Caín se propagó rápidamente por todo el mundo prediluviano. Lamec, un descendiente de Caín,
fue el primero en adoptar la poligamia en las páginas bíblicas y también se destacó como un asesino brutal que se enorgullecía de su crueldad. Caín, después de asesinar a Abel, no solo se negó a arrepentirse, sino que también expresó la sensación de que el castigo de Dios sobre él era injusto. La Biblia también menciona que, en la época prediluviana, los hijos de Dios se relacionaron con las hijas de los hombres. Aunque existen interpretaciones variadas, la mayoría de los estudiosos concuerda en que esta mezcla representaba una degeneración humana promovida por relaciones entre individuos piadosos e impíos, lo que resultó en la prevalencia de la impiedad en toda la civilización. Este escenario señala a la línea piadosa de Set como la responsable de preservar el conocimiento de Dios, pero con el tiempo, esta línea se mezcló con la línea impía de Caín y la depravación espiritual alcanzó niveles insostenibles. En ese periodo, también había los Nefilim en la tierra. Algunos estudiosos argumentan que eran el resultado de la unión entre seres espirituales y seres humanos, es decir, ángeles caídos relacionándose con mujeres en la tierra. Sin embargo, la interpretación que se alinea más con el texto bíblico es que esta mezcla representaba una degeneración humana promovida por relaciones entre personas piadosas e impías, culminando en la propagación de la impiedad. Al final, el período prediluviano culminó con la ira divina siendo derramada y la tierra siendo devastada. La situación se deterioró hasta tal punto que la maldad alcanzó un nivel insoportable ante los ojos de Dios, lo que llevó a una especie de arrepentimiento divino, expresando descontento por la creación de la humanidad. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 6, relata el desenlace de la historia prediluviana con las palabras: «Por estas aguas, el mundo de aquel entonces pereció, sumergido en agua». Sin embargo, todo lo que ocurrió en ese periodo sirve como una advertencia para nosotros. El mismo Señor Jesucristo advirtió que, en los últimos días de esta era, veríamos un resurgimiento del estilo de vida prediluviano, donde las personas vivirían según sus propios deseos, sin tiempo para responder al llamado al arrepentimiento divino. Así como sucedió en la generación prediluviana, las personas solo despertarán a la realidad cuando el juicio de Dios se manifieste irrevocablemente. De hecho, Jesús utilizó la analogía del diluvio para ilustrar el juicio venidero, afirmando que, al igual que los impíos fueron llevados por las aguas en el tiempo del diluvio, en los últimos días, los no arrepentidos también enfrentarán el juicio divino. Por lo tanto, este es un llamado urgente para la humanidad. La narrativa bíblica del mundo prediluviano no tiene la intención de satisfacer solo nuestra curiosidad sobre tiempos antiguos, sino de advertirnos enfáticamente que un estilo de vida basado en la ignorancia de los principios divinos y la indulgencia del pecado inevitablemente resultará en el juicio divino. Los paralelos entre el mundo prediluviano y los días de hoy deben servir como advertencia. Este es el momento de volver nuestros corazones a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y buscar su gracia y perdón. En resumen, el mundo prediluviano representa un capítulo singular en la historia de la humanidad. Marcado por notables avances tecnológicos y culturales, también se caracteriza por una gran rebelión contra Dios y su moral. El repentino desenlace de este periodo, con un diluvio cataclísmico, resalta la seriedad del juicio divino y la urgencia del arrepentimiento humano. Por lo tanto, es esencial que permanezcamos alertas y preparados, viviendo en obediencia a Dios y esperando el regreso de Cristo. Espero que haya disfrutado y comprendido un poco más sobre el periodo prediluviano. Si desea seguir en este viaje de conocimiento, continúe siguiendo nuestro canal, porque hay más vídeos sobre la Biblia en camino. Así que suscríbase al canal y active las notificaciones para no perderse nada. Hasta la próxima.